Partido Nacional Podcast. En este 2026, el Partido Nacional celebra 190 años de historia. 190 años de ideales, de luchas, de hombres y mujeres que, desde distintos lugares y en diferentes épocas, contribuyeron a construir una colectividad que ha sido protagonista de la vida política del Uruguay. Detrás de cada hecho histórico hay una persona, detrás de cada decisión una convicción, y detrás de cada generación hombres y mujeres que dedicaron su vida al servicio del país. Soy Andrés Echeverri y junto a Lucía Fernández los invitamos a recorrer la vida, la obra y el legado de quienes hicieron grande a nuestra colectividad. Bienvenidos a 190 años Partido Nacional. Hay hombres que nacen para hacer historia y hay otros que nacen rodeados de ella. Llevar determinados apellidos puede abrir puertas, pero también significa convivir con una expectativa permanente. Cada paso es observado, cada decisión es comparada, cada logro debe construirse por mérito propio. Luis Alberto Lacalle de Herrera nació en Montevideo el 13 de julio de 1941. Era hijo de Carlos Pedro Lacalle Núñez y de María Hortensia de Herrera y Uriarte, nieto materno de Luis Alberto de Herrera, uno de los grandes caudillos civiles del Partido Nacional y una de las figuras políticas más influyentes del Uruguay del siglo XX. Pero la historia de Luis Alberto Lacalle de Herrera no se construye únicamente desde la política, también se construye desde la familia. Está casado con María Julia Pou, compañera de toda una vida con quien formó un hogar y tuvo 3 hijos, Pilar, Luis Alberto y Juan José. Con el paso de los años, esa familia crecería con la llegada de 7 nietos, una dimensión personal que siempre ocupó un lugar central en su vida. Con el tiempo, aquel joven que creció escuchando hablar de política terminaría ocupando el mismo lugar desde donde su abuelo soñó transformar el país, la presidencia de la República. Pero lo haría escribiendo su propia historia, una historia que lo convertiría en protagonista de una nueva etapa del Partido Nacional y del Uruguay. Compartimos ahora el testimonio de Graciela Guido. Luis Alberto Lacalle Herrera fue quizás uno de los mejores políticos que tuvo la historia. Un hombre moderno que vio la posibilidad de hacer cosas por el bien del país. Él es un hombre amplio, de gran carácter, de gran apoyo a la gente. A mí me enorgullece hablar de él. La política llegó temprano, muy temprano, en 1958. Con apenas 17 años, acompañó a su abuelo durante una de las campañas electorales más trascendentales de la historia del Partido Nacional. No era un simple acompañante, era un joven que observaba cómo se construía un liderazgo, cómo se escuchaba a la gente, cómo se recorría cada pueblo y cada rincón del Uruguay. Aquella campaña terminó con un hecho histórico. Después de 93 años en la oposición, el Partido Nacional volvía al gobierno. Para el país fue un cambio político. Para Luis Alberto Lacalle de Herrera fue una verdadera escuela de vida. Allí comprendió que la política no consiste únicamente en ganar elecciones. Consiste, sobre todo, en construir confianza, en escuchar, en caminar el país, en conocer de cerca las preocupaciones de su gente. Ese aprendizaje lo acompañaría durante toda su carrera pública. Mientras consolidaba su vocación política, también construía su formación profesional. En 1971, con apenas 30 años, fue electo diputado por el Partido Nacional. Su carrera parlamentaria recién comenzaba, pero el rumbo del país cambiaría abruptamente. El 27 de junio de 1973, la disolución de las cámaras por parte del gobierno de facto interrumpió su labor legislativa y dio inicio a uno de los periodos más oscuros de la historia democrática del Uruguay. Tras el golpe de Estado fue detenido y permaneció varias semanas en prisión. Más tarde continuó su actividad política desde la clandestinidad, formando parte de la resistencia democrática frente al régimen. En 1974 obtuvo el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de la República, pero entendía que las ideas también debían llegar a la sociedad. Por eso ejerció el periodismo, primero en Radio Sarandí, luego como columnista del Correo de los Viernes y Opinar, y también dirigió el programa radial Patria y Partido, desde donde difundía ideas del herrerismo y mantenía vivo un espacio de reflexión política en tiempos de enorme dificultad para el país. En 1978, junto a Carlos Julio Pereira y Mario Heber, sufrió un atentado contra su vida. Un episodio que, afortunadamente, no tuvo consecuencias para él ni para su familia, pero que significó el asesinato de Cecilia Fontana de Heber. Fueron años difíciles, años que marcaron a toda una generación de dirigentes y que reforzaron una convicción que nunca abandonaría:
La democracia debía defenderse todos los días. Compartimos el testimonio de una persona que conoce y trabajó junto a la calle Herrera durante muchos años. Escuchamos a Luis Alberto Heber. Con Luis Alberto Lacalle me une toda mi historia política. Yo empecé con él cuando era un muchacho muy joven, que no votaba todavía, y en plena dictadura empezamos a soplar sobre unas brasas que parecían que se apagaban, que era el herrerismo. Sopló Lacalle mucho y fuerte y se transformó en una fogata que luego ganó la interna del Partido Nacional y ganó también el gobierno nacional. Y es tan importante llegar como después de llegar a ser. Y ahí, si fue brillante la remontada desde los años 80 hasta los años 90, en donde gana el gobierno, también fue muy importante el gobierno. Un gobierno que marcó a fuego a la historia del país. En marzo de 1990, Luis Alberto Lacalle de Herrera asumía la presidencia de la República. Era el tercer gobierno blanco del siglo XX y el primero desde el siglo XIX en el que un presidente del Partido Nacional ejercía en forma unipersonal la jefatura del Estado. Recibía un país complejo, con un déficit fiscal equivalente a 7 puntos del Producto Bruto Interno y una inflación que alcanzaba el 129%. El desafío era enorme, pero también lo era la expectativa. La propuesta presentada a la ciudadanía llevaba un nombre claro: Respuesta Nacional. Un programa pensado para responder a los problemas concretos del Uruguay y de aquel momento, y sentar las bases de una nueva etapa de desarrollo. Compartimos las palabras del ex canciller de la República, el doctor Sergio Abreu. Del presidente Lacalle, cuando yo lo acompañé como canciller, es el pragmatismo. Era un jefe de Estado que trabajaba en equipo. Preguntaba, escuchaba y decidía. Su gobierno era de rumbo conocido. Tenía además una sola voz y prefería intercambiar objetivos en vez de adjetivos. Siempre estuvo abierto al diálogo y a la negociación, pero nunca permitió que el Uruguay y su gobierno pudieran ser considerados una entidad con espinazo de voz. En conclusión, en estas 3 características que acabo de describir y con las que yo he compartido una parte de mi vida, puedo decir que el Partido Nacional, con el presidente Lacalle Herrera y con los principios propios de esta colectividad, escribió la historia durante 90 años, la continuó en los gobiernos del Partido Nacional y la seguirá escribiendo en los próximos 190 años. Un presidente que se acercaba a la gente. Tenía un gobierno de cercanía total, a él le preocupaban las cosas de la gente y motivaba a los ministros a que así también lo hicieran. Eso hizo que muchas cosas avanzaran gracias a su esfuerzo, a su militancia. A él no precisaba que nadie le fuera a golpear una puerta. Si tenía un problema, él iba donde estaba el problema y trataba de solucionarlo. Yo reconozco que pocos políticos han hecho lo que ha hecho Luis en su trayectoria. Fue creador de muchas cosas y apoyó a Julita en Acción Solidaria, algo que todos debemos de recordar, el gran esfuerzo que fue para todos ellos. Yo realmente creo que ningún presidente se dio el lujo de ir a recorrer los barrios, pero a ver, cuando yo hablo de los barrios, no el centro ni Punta Carreta. Fuimos a los barrios a recorrer y él siempre estaba allí presente, oyendo las quejas de la gente y tratando de solucionarlo. Fue un político moderno, fue un político que tuvo que tratar de actualizar. Luis fue, sin lugar a duda, el mejor presidente que tuvimos. Fue el puntal de este partido, sin ningún lugar a dudas. Uno de los principales objetivos de su gobierno fue impulsar una profunda reforma del Estado. Se creó el Programa Nacional de Desburocratización para simplificar trámites y hacer más eficiente la administración pública. También se promovieron importantes transformaciones en el Banco de Previsión Social y se avanzó en la desmonopolización de los seguros automóviles y de alcoholes. En términos reales, las tarifas de las empresas públicas descendieron un 29%, buscando aliviar tanto a las familias como al sector productivo. Además, se impuso una nueva forma de gestión para las empresas estatales, promoviendo la participación del Estado, los trabajadores y el capital privado, con el objetivo de fortalecer su funcionamiento y proyectarlas al futuro.
Tuve el honor de ser ministro de Relaciones Exteriores del presidente Luis Alberto Lacalle Herrera entre enero de 1993 y el 1 de marzo de 1995. Me desempeñaba como senador cuando, ante la renuncia del Héctor Grossespiel, el presidente me invitó a sustituir. Pero antes de mi respuesta, me exhibió una hoja escrita a mano, en la que constaban los lineamientos de la política exterior de su gobierno, que obviamente compartía. La defensa del interés nacional se planteaba como el tema central. La transformación del país también miró hacia el exterior. Durante su gobierno, Uruguay profundizó su inserción internacional. En 1991 ingresó al Mercosur, un hecho que marcaría un cambio estratégico en la integración regional y en el comercio del país. También se firmó el Tratado de la Hidrovía. Se alcanzó un acuerdo con la República Argentina para el dragado del Canal Martín García, y las negociaciones para refinanciar la deuda externa permitieron recomprar aproximadamente un 30% de la misma, fortaleciendo la posición financiera del Estado. En esos mismos años se aprobó una moderna ley de puertos que transformó el sistema portuario nacional, redujo costos y mejoró la competitividad del comercio exterior. Paralelamente, se impulsó una política energética orientada a diversificar las fuentes de abastecimiento y se respaldó el trabajo de desarrollo por parte de la base científica antártica uruguaya, reafirmando la presencia nacional en el continente austral. De ese concepto de la defensa del interés nacional, el doctor Lacalle Herrera, era surrealismo. Era consciente que el Uruguay es un país bisagra rodeado de dos grandes socios. Pero a pesar de esa asimetría, nunca admitió que se lo nombrara como un paisito. No se cansó de afirmar, cosa que es cierta, que el Uruguay es un gran país, con principios, historia, identidad y de una especial ubicación geopolítica. Ese realismo lo llevó a privilegiar la política de los círculos concéntricos y la de los meridianos. Y sobre todo, a firmar el Tratado del Mercosur en 1991. Los planteos de reforma que Luis como presidente hizo son revolucionarios, incomprendidos en su tiempo, pero reconocidos con el tiempo. Realmente la ley de puertos, la desmonopolización del Banco de Seguros, la liberación del país, la apertura del país, hoy muchos de esos temas siguen estando en agenda y realmente el empujón y el sacudón que significó plantear todos estos temas arriba de la mesa, tocando muchas vacas sagradas del Uruguay, que parecería que era un pecado mortal tocarlas en su momento, fue y sigue siendo un acto de coraje cívico, pero además un servicio a la patria que es necesario y que está siendo vigente. Luis Alberto Lacalle sigue siendo su gobierno, sigue siendo un motivo de referencia y hasta de reconocimiento en el día de hoy por parte de gente que está en el gobierno. Fíjense ustedes, hace pocos días salió un reconocimiento de que la mayor empuje sobre desburocratización en el país se dio y desregulación se dio en el gobierno de Luis Alberto de los años 90 al 95. Pero gobernar también significó mirar a las personas. Durante aquellos 5 años, la pobreza descendió del 12% al 6%. Las pasividades crecieron un 37% en términos reales. Más de 240.000 niños participaron del programa Verano Solidario, que combinó alimentación y educación durante el receso escolar. La red de centros CAIF pasó de 25 a 110 establecimientos. El programa de inversión social concretó 92 obras prioritarias en educación y asistencia social. También nació el Instituto Nacional de la Juventud, se implementó la tarjeta joven y el Fondo de Solidaridad permitió que cerca de 35.000 estudiantes de bajos recursos accedieran a nuevas oportunidades para continuar sus estudios. Porque el desarrollo de un país también se mide por las oportunidades que ofrece a quienes más lo necesitan. Hay decisiones cuyos resultados no se ven de inmediato. La educación es una de ellas. Durante el gobierno de Lacalle Herrera, el presupuesto destinado a la enseñanza pasó de 180 a 400 millones de dólares. Ese esfuerzo permitió construir 16 liceos nuevos y crear otros 35, ampliando la infraestructura destinada a la educación media. También nacieron las primeras 48 escuelas de tiempo completo, apostando a una formación más integral para miles de niños uruguayos. Pero hubo iniciativas que marcaron a toda una generación.
El programa INFET 2000 acercó por primera vez las computadoras a los alumnos, en una época en la que acceder a esa tecnología todavía era un privilegio reservado para muy pocos. Y el programa de inglés para quinto y sexto año incorporó nuevas herramientas para preparar a los estudiantes frente a un mundo cada vez más conectado. Su impulso modernizador también alcanzó la cultura y el desarrollo institucional. Se crearon el Fondo Nacional de Música, el Instituto Audiovisual y el Fondo Nacional de Cultura. Se reabrió la Casa de las Comedias y en 1991 nació el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, una decisión que incorporó por primera vez la protección ambiental, el ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible como políticas permanentes del Estado uruguayo, integrando una visión más moderna del desarrollo nacional. Escuchamos a Luis Alberto Heber. Yo creo que eso es un motivo de mucho orgullo, porque si bien no pudimos tener continuidad inmediata y tuvimos algunos tropezones plebiscitarios que frenaron esa ola de cambio, temas que planteamos quedaron como una realidad que no se vuelve atrás. Yo, que tuve oportunidad de estar en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, he visto y valorado lo que ha sido la reforma portuaria que ha puesto al país justamente en competencia en el mundo. Luis Alberto ha sido un gran dirigente político y un gran presidente. Después de ejercer la presidencia de la República, Luis Alberto Lacalle de Herrera continuó desempeñando un papel central en la vida política nacional e internacional. Integró el Club de Madrid, el Centro Carter y la organización Friends of Israel. Fue distinguido como doctor honoris causa por las Universidades Hebreas de Jerusalén, Complutense de Madrid, Nacional de Paraguay y Autónoma de Guadalajara. Recibió condecoraciones otorgadas por los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay, Ecuador, Chile, España y el Reino Unido. Pero su compromiso con el Partido Nacional nunca terminó con la presidencia. Muy por el contrario, continuó trabajando por el fortalecimiento de la colectividad y asumió en 2 oportunidades la responsabilidad de presidir el directorio del Partido Nacional, entre 1999 y 2004 y nuevamente entre 2009 y 2011. Desde ese lugar impulsó una renovación de la vida partidaria, convencido de que el futuro del Partido Nacional debía construirse incorporando nuevas generaciones. Fue uno de los grandes promotores de la participación de los jóvenes en la orgánica partidaria y respaldó la realización de las primeras elecciones nacionales de la juventud del Partido Nacional celebradas en 2007, un hecho que marcó un antes y un después en la participación juvenil dentro de la colectividad. Pero los cargos, los reconocimientos y las distinciones no alcanzan para explicar una trayectoria, porque la historia termina recordando a quienes dejan una huella. Luis Alberto Lacalle de Herrera heredó uno de los apellidos más importantes del Partido Nacional, pero a lo largo de décadas de militancia, de resistencia democrática, de actividad parlamentaria, de gobierno y de conducción partidaria, construyó un legado propio, un legado que trasciende a los cargos que ocupó y que permanece en las instituciones que impulsó, en las generaciones que ayudó a formar y en la visión del país que defendió durante toda su vida pública. Por eso su nombre ocupa un lugar propio en la historia contemporánea del Uruguay. Y por supuesto, en estos 190 años de historia del Partido Nacional. Antes de despedirnos, queremos agradecer a todas las personas que hicieron posible este episodio. A la profesora María Julia Burgueño por su aporte histórico y por colaborar con la información que dio sustento a este capítulo. A la Secretaría de Comunicaciones del Partido Nacional, en las personas de Fernando Benzano y Luis González, por el apoyo brindado durante todo este proyecto. A Joaquín Oliva por el trabajo de edición. A Pablo Caldarelli por impulsar esta iniciativa desde sus comienzos. Y a Tomás Casareto y Patricio Montero por su permanente colaboración para hacer posible este ciclo. En este capítulo dedicado al doctor Luis Alberto Lacalle de Herrera, queremos agradecer especialmente la colaboración de Luis Alberto Heber, Graciela Guido, al doctor Sergio Abreu, cuyos aportes ayudaron a enriquecer este episodio. Soy Andrés Echeverri y junto a Lucía Fernández les agradecemos por acompañar en este nuevo capítulo de 190 años Partido Nacional.